otras decirlo. Bueno, palabras. no solo no está pensada para beneficiar a los trabajadores, sino tampoco a las pequeñas y medianas empresas, que son las que mayor cantidad de trabajo generan en el país. Porque por más reformas que hagan, que supuestamente las van a beneficiar, lo cierto es que si se abren las importaciones como se están abriendo, si la economía sigue estancada, si no se reactiva el mercado interno, si el dólar sigue planchado, bueno, es difícil que esa situación se modifique para las pequeñas y medianas empresas. Así que un poco para hablar de este tema y de la situación de las pymes y de cómo ven ellos también este proyecto de reforma laboral, estamos en comunicación con Mauro González, él es empresario y presidente de la Confederación Federal PYME Argentina, aquí tenemos en línea. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, gracias por atendernos, Mauro. No, Bueno, en primera instancia quisiera preguntarte acerca de cuál es tu opinión y cuál es la posición, ¿no?, de la confederación que representás acerca de esta reforma laboral. ¿Fueron consultados ustedes al menos algo? no, para nada. Digamos, uno de los puntos iniciales en este debate es que ni las cámaras empresarias ni los sindicatos, que somos los actores fundamentales de un proyecto de reforma laboral, fuimos consultados o por lo menos debatidos los puntos que el gobierno quería impulsar. De hecho, muchas modificaciones fueron cambiando, no solamente el último día, la última hora. Claro. Y esto en particular, nosotros estamos a favor de una modernización laboral, sí, hay que modernizar las normas en Argentina, sí. Bien. Bueno, esto no es una modernización, esto es una flexibilización laboral, que quita derechos a los trabajadores y que no genera un solo beneficio para la pequeña y mediana empresa. Pero al margen de esto, uno dijera, bueno, ¿era necesario algo así? Sí, pero en un contexto donde vos tengas la posibilidad de producir, de vender, de exportar, de crecer, de crear empleo. Cuando a vos te preguntan, bueno, ni nosotros solo no lo decimos, lo dijo la misma Patricia Bullrich, jefa de bloque del oficialismo, esta ley no va a generar más empleo. O sea, es una Ah, locura bueno. cuando uno entiende que el proyecto que se presentó y lo que tiene hoy media sanción no va a generar más empleo. Es una ley para despedir más fácilmente a los trabajadores. Hay que decirlo con todas las letras. Ujú. Es una ley para, bueno, la UIA salió a festejarlo con bombos y platillos, y lo que menos menciona la UIA, que es lo que más le importa, que hoy los trabajadores, ese pasivo que generan los trabajadores en las empresas argentinas, que la hacen abaratar a la hora de poder venderlas, hoy se va a eliminar. Y las empresas argentinas van a comenzar a venderse a capitales extranjeros, con lo Claro. que eso significa. Digamos, es un escenario muy, pero muy complicado lo que se va tejiendo mes a mes, año a año con este tipo de política. Porque bien lo mencionabas vos, la caída en la actividad económica, la apertura de importaciones, el aumento de tarifas, la inflación engañosa, ¿no?, que Obvio. uno puede hoy encontrar en los índices del INDEC, no reflejan la realidad que transita la sociedad argentina. Acá lo que hay que decir es que hay una concentración de la riqueza en pocas manos y empiezan a crecer con mucha velocidad los bolsones de pobreza. Y esto es lo que nos preocupa a nosotros, porque las pequeñas y medianas empresas somos las verdaderas generadoras de empleo y dinamizamos la economía. Ahora, sin un mercado interno fortalecido, es poco viable sostener este tipo de emprendimiento. Por eso hablamos de 20.000 empresas que han cerrado, hablamos de más de 300.000 puestos de trabajo que se han perdido en estos últimos 2 años. Entonces, ¿no?, es un escenario muy, pero muy complejo, que este tipo de leyes lo que vienen a decir, en esto Pablo te lo dijo claro, Ujú. viene a decir, sector empresario, en toda la rentabilidad que vos estás perdiendo porque se achicó el mercado para poder bajar la inflación, yo te la voy a devolver para que puedas despedir de manera barata a tus trabajadores. Claro. Sí, sí, sí. Es un toma y daca, de alguna manera. Exactamente, Exactamente. Bueno, de exactamente. hecho, yo te escuchaba, lo decía hoy en el comienzo del programa, en el editorial, decía, en el pleno periodo del kirchnerismo, la década, me refiero más en la época de Néstor, Ujú. el tema de los despidos era doble indemnización y casi había pleno empleo. O sea que en realidad las pymes no tenían miedo de contratar gente por más que fuera caro si tuvieran que echar a algún miembro del personal. El tema es que había una economía que funcionaba y pese a las posibilidades de litigios que había,
la gente contrataba igual y la economía estaba en movimiento. Ahora está pasando todo al revés. Y encima ahora van a poder echar gente sin pagarles un peso, con lo cual van a dejar mucha gente en la calle sin tener capacidad de hacer absolutamente nada después. No, totalmente. Muchas veces argumentan de que las pymes se funden por los juicios laborales, Claro. ¿no? Ese es el argumento que se esgrime muchas veces a la hora de poder La famosa impulsar este tipo de litigiosidad, ¿viste? reforma. Sí, sí. La famosa, bueno, yo te digo que la litigiosidad en las empresas argentinas es el 0.05%, Cero punto. 0%, 0.05%, Qué barbaridad. menos del 1%. Es Bueno, increíble. porque todo se resuelve en la mediación en el CECLO, que el Ministerio de Trabajo es un centro de mediación, Sí, que sí. se resuelve. Entonces, se intenta argumentar de esa manera. Ahora, puede ser que haya un juicio, 2 juicios, 10 juicios de 10 empresas, que puede ser que llegue a un estadio de que ponga en riesgo su funcionamiento. Sí, puede ser. Ahora, en un mundo de 600.000 empresas, el impacto es menor. Ínfimo. Entonces, lo que hay que, claro, lo que hay que averiguar es un poco a ver qué pasó y el trasfondo. Ahora, vuelvo a insistirte, esto me hace recordar en su momento lo que era la seguridad jurídica, ¿no? Había que tener seguridad jurídica porque en Argentina no se podía producir y pareciera que necesitaríamos una reforma o una flexibilización laboral para poder producir. En Argentina producimos siempre y cuando se den las condiciones y hoy no tenemos condiciones para producir porque los impuestos en Argentina son caros, porque las tasas de interés para financiar la producción es cara y eso nos hace poco competitivo, no solamente para exportar en el mercado global, sino para el mercado interno ante la importación de productos Ah, de manera claro. indiscriminada. Totalmente. Entonces, ese es el planteo que nosotros hacemos. Un gobierno que vino prometiendo baja de impuestos y recuperación en el sector productivo, bueno, nada de eso se ha realizado. Mauro, ¿qué es lo que se votó y que termina favoreciendo a las denominadas cajas gremiales empresarias vinculadas a CAME y a CAC? Bueno, nosotros habíamos presentado con la diputada Marcela Pagano un proyecto para transformar los aportes empresarios obligatorios en aportes voluntarios. ¿Por qué? Sí. Porque nos encontramos que muchas empresas pagan un dineral de aportes y que nunca reciben nada. Y lo que encontramos que estas cámaras empresariales, fíjate, paradójicamente no las escuchás mencionar nada de lo que está sucediendo en el mundo productivo, es como que te causa un, un malestar profundo. Entonces avanzamos con ese proyecto de ley, se hizo una presentación a Sturzenegger lo tomó y en el proyecto inicial de modernización laboral, el artículo 128 Sí. transformaba los aportes empresarios a las cámaras de obligatorios a voluntarios. Bueno, dijimos bien, eso es positivo. Bien. Cuando se hizo el cambio, cuando hizo la presentación de los 28 cambios el oficialismo, Sí. bueno, el 128 cambió de manera voluntaria a 2 años de manera obligatoria y luego de manera voluntaria a partir del segundo año. Sí. Bueno, te cuento algo, Pablo. El texto que se aprobó el día miércoles no está ni siquiera esos 2 años. Lo hace de manera obligatoria de por vida el aporte a las grandes empresas, que a las cámaras empresarias, que esto lo que nosotros decimos es un chiste. Porque si hay algo que uno aporta y no ve y que encarece el trabajo argentino, son estas cajas. ¿Cómo es? ¿Me lo Entonces, explicás para que lo entienda alguien que está escuchando y lo escucha por primera vez esto? ¿En qué perjudica a las pymes y al trabajador esto? ¿Qué es lo que se le saca? ¿Qué dinero? ¿De dónde sale ese dinero? el 0.5% del salario del trabajador se aporta a un instituto de capacitación, que es el INACAP, que lo administra CAMECAC, que recauda 600.000 millones de pesos por año. Wow. Mucho dinero. Sí. Es mucho dinero. Y esto lo administra de manera discrecional mediante las cámaras para hacer capacitaciones, charlas, etcétera. Bueno, cuando nosotros empezamos a indagar, muchas empresas no acceden a estos beneficios. Ahora, cuando ven la nómina y tienen trabajadores, estamos hablando de pagos importantes, empezaron a decir, bueno, pero este costo, si se lo doy a mis trabajadores lo van a volcar en el mercado, van a consumir con ese dinero.
Entonces lo que decimos nosotros es, démosle la plata a los trabajadores, que los trabajadores tienen que ganar bien, porque si de algo estamos convencidos las pymes, es que nuestros trabajadores tienen que ganar bien porque vuelcan sus ingresos al mercado y eso dinamiza la economía. Los Claro. trabajadores no tienen su dinero en paraísos fiscales, ni giran sus dividendos al exterior. Lo reinvierten permanentemente, invierten, compran en la panadería, en la tienda, hacen un viaje, cambian el auto, lo mandan al mecánico. Bueno, todo eso te dinamiza una economía de un pueblo, de una ciudad, de una provincia. Bueno, lo que hay que alentar justamente es eso. Ahora, el gobierno le tiene miedo a esto, porque esto para ellos es recalentar la economía y genera una presión inflacionaria. Por eso todo lo que está haciendo permanentemente es achicar el mercado, cada vez más, menos poder adquisitivo, menos consumo, que genera un escenario cada vez más caótico para la producción argentina. Y este tipo de aporte lo que viene a hacer es encarecer esto, porque ni siquiera va al trabajador, No, va a una cámara, a un se fondo lo quitan al negro, trabajador, claro. se lo quita. Un fondo negro que lo administran y no se saben para qué se Pero utiliza aparte es algo ese dineral. es impresionante, porque no paran de perjudicar al laburante, porque uno dice, les hacen pagar a las empresas. Sí, pero si esa plata se la sacan al laburante, ni siquiera las pagan ellas, o ponen un aporte ellos, ¿o no? No, en realidad es el 0,5 que lo termina pagando el Claro, trabajador. La verdad es esa. una vergüenza por donde se lo mira. Encima que cada vez ganan menos, porque encima la inflación sube permanentemente, por más que digan lo contrario, la situación es cagótica del laburante. O sea, es muy difícil que un laburante vaya contento a trabajar. O sea, porque por más que vos tengas la mejor voluntad del mundo y le quieras pagar lo mejor que se pueda, tampoco vas a pagarle más de lo que corresponda. Pero eso que le pagás no le sirve. Y entonces es un problema también para el empresario pyme esto. Totalmente. Nosotros compartimos el hecho de que las pymes tenemos una relación directa con los trabajadores. Claro. Y tiene mucho que ver en la estructura. No es una empresa que tiene 15 trabajadores de una multinacional que tiene 3.000. Claro, O obvio. sea, los márgenes de rentabilidad pueden ser más chicos, pero el volumen es mucho mayor. Entonces ahí, por eso creemos necesario que deben segmentarse las políticas para la pequeña y mediana empresa. Y a pesar de ello, este gobierno cerró el año pasado la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Claro. eliminó todos los programas de asistencia hacia el sector productivo, en particular a las pymes. Entonces, estamos en una situación totalmente, en un estado desamparados, Exacto. tratando de ver cómo seguimos, tratando de ver de sostener y viendo la angustia de los trabajadores, porque la verdad es que se está trabajando con angustia. Sí, me imagino, me imagino. Imagino también la inversión, ¿no? De los empresarios pymes. Yo lo comento siempre, cada vez que puedo que hablo con un empresario, les digo, a ver, con este tipo de gobiernos desestiman la voluntad que tienen muchos empresarios de invertir en la Argentina. A ver, a los que se están fundiendo hoy, ponele que próximamente, si Dios quiere, en algún momento aparece un nuevo gobierno nacional y popular que apueste a la industria nacional y que volvamos a exportar, que haya una economía dinámica, todo lo que ustedes quisieran, todos queremos. Bueno, perfecto. Pero bueno, la persona que invirtió en este tipo de gobiernos, cuando después viene un gobierno de derecha, los terminan fundiendo. Digo, a ver, ¿qué empresario pyme se va a quemar con leche 2 veces o 3 veces? O sea, el que invirtió una vez no sé si va a tener ganas de volver a invertir en la Argentina. Esto lo digo también con los científicos que repatriamos, que vinieron a la Argentina después de estar muchos años en Europa, y después vienen y pasa esto, y ahora se tienen que volver a ir. Entonces, no es nadie tiene ganas de cambiar todo el destino de su propia familia, de sus propias inversiones. Digo, es un problema social muy grave lo que está sucediendo. Es la gran, batalla cultural que tiene la Argentina, ¿no? De qué queremos ser, un país industrialista, que agreguemos valor, Claro. que generemos empleo, o un país totalmente rentista, Bananero, claro. rentista, que esté concentrada la riqueza, que se iba con las finanzas. A mí lo que me preocupa en esto, Pablo, muchas veces es ver a los jóvenes, muy jóvenes, que poco hablan de los fierros que decimos nosotros los industriales, Ujú. de la inversión en producir, sino que te hablan de las criptomonedas, te Sí, sí, hablan sí. del carry trade, y eso De poco tiene ganar que plata ver, con las inversiones, ¿no? claro, eso poco tiene que ver con el trabajo real, eso Exacto. llega un momento que colapsa. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, así estamos. Bueno, Mauro, te agradezco mucho esta charla que hemos mantenido. Ojalá que se pueda resolver. Todavía hay un periodo de discusión en diputados, capaz que pueden introducir Ujú. esto. No sé cómo será, pero bueno, ellos me parece que ya la tienen ganada la cuestión.
pero veremos. Sí, sí, pero el planteo está hecho, está la diputada Pagano, que bueno, que ella impulsó el proyecto de ley de la transformación de estos aportes, así que creemos que se va a dar la discusión y ojalá se pueda revertir. Bueno, no te olvides que Pagano creía mucho en Milei, ¿eh? Bueno, no nos olvidemos de Bueno, eso. ya no, me parece Ya que no ya cree no. tanto, ¿no? No. Listo, te mando un fuerte abrazo, Mauro, que estés muy bien, Abrazo muy grande. amable. Bueno, ustedes lo escucharon, era Mauro González, empresario y presidente